Buenas tardes, queridos alumnos, padres de familia. Bienvenidos a nuestra clase virtual correspondiente al área de ciencia y tecnología. El día de hoy trabajaremos acerca de la pirámide alimenticia. Una pirámide alimenticia pues nos indica cómo debemos alimentarnos de acuerdo al nivel, pues ya que es importante para tener una buena alimentación. Debemos recordar que comiendo balanceadamente, pues estamos alimentándonos saludablemente, ya que todos los alimentos son necesarios para cubrir las necesidades nutricionales. Y de paso, pues nos permite mantener una buena salud y prevenir enfermedades. Los alimentos pueden ser clasificados de tres formas. Se clasifican en alimentos energéticos. Los alimentos energéticos, pues, como su mismo nombre lo dice, tienen la función principalmente de aportarnos energía. Como por ejemplo tenemos el pan, cereales, arroz, pastas, patatas, azúcares, miel, mermelada, dulces, golosinas y pasteles. Aquí podemos encontrar los hidratos de carbono o los carbohidratos y las grasas. Tenemos los alimentos estructurales. En los alimentos estructurales, pues también llamados alimentos constructores y reparadores, tienen la misión de construir y reparar tejidos y células. Como por ejemplo, tenemos aquí a los alimentos de origen animal y vegetal. Como por ejemplo tenemos carnes, pescados, huevos, leche y derivados, los lácteos. Estos alimentos pues nos proporcionan proteínas. Tenemos asimismo los alimentos reguladores. Son catalizadores en el metabolismo de hidratos de carbono, como las proteínas y lípidos. Sus principales nutrientes son responsables de brindarnos vitaminas, minerales, como por ejemplo los podemos encontrar en las frutas y en las verduras. Como tenemos las frutas que ya conocemos y las consumimos a diario, ¿verdad? Recordemos que los alimentos energéticos encontramos los carbohidratos y grasas. Los alimentos reguladores encontramos las frutas y verduras. Y en los alimentos estructurales encontramos las carnes, los derivados. Por ejemplo, aquí los alimentos energéticos. Recordemos, los energéticos son los alimentos que nos dan energía, que tenemos el pan, el arroz, las papas, ¿verdad? Las harinas, los alimentos que nos dan energía y tienen carbohidratos. Las menestras, los cereales. En los alimentos reguladores, aquí tenemos, por ejemplo, las frutas y verduras, que son los alimentos que poseen vitaminas, minerales y que son muy importantes porque nos dan proteínas. Tenemos los alimentos estructurales. Aquí tenemos los alimentos de origen animal, como por ejemplo las carnes, los lácteos y sus derivados. Dichas funciones son alimentos fuente de proteína animal y vegetal. Y tenemos las grasas que también forman parte de los alimentos energéticos, las grasas y los azúcares. Pues, ¿qué debemos consumir primero? Pues debemos consumir siempre, estamos consumiendo alimentos energéticos, ¿verdad? Siempre comemos arroz en el almuerzo, en el desayuno comemos pan y reguladores porque aquí tenemos, por ejemplo, frutas debemos consumir. Aquí podemos observar qué debemos consumir más y qué debemos consumir menos. Por ejemplo, aquí vemos un gráfico casi estadístico, ¿no?
En la parte verde, pues representa las frutas y vegetales, que son los alimentos reguladores, ¿correcto? Que nos proporcionan vitaminas y minerales. Tenemos en la parte amarilla, tenemos los carbohidratos, que son los alimentos energéticos. Tenemos papas, pan y carbohidratos. La parte rosado, tenemos los granos, carnes y productos de origen animal. Puede decirse que tenemos aquí los alimentos estructurales, ¿no? Las carnes. Y aquí tenemos los lácteos, que también debemos consumirlo, ¿no? En menor cantidad también. Y las grasas sí es la mínima parte que debemos consumir, ¿no? Que siempre la mamita lo utiliza para poder freír la carnecita, de freír, de preparar el arroz, ¿no? Como por ejemplo tenemos el aceite, pertenece a las grasas, ¿verdad? El plátano a los vegetales, el pepino a los vegetales, el tomate a los vegetales, la zanahoria a los vegetales, la lechuga a los vegetales, el pan a los carbohidratos. Veamos acá el baguel a los carbohidratos. Tenemos la manzana a los vegetales o a las frutas. Tenemos el brócoli también, frutas y vegetales, la fresa, ¿verdad? Las papas lo tenemos en los carbohidratos, el arroz también lo tenemos en los carbohidratos, los chícharos o las lentejitas lo tenemos en los vegetales, los frutos secos como las nueces los tenemos en partes de granos acá, ¿no? Granos, carnes y productos de origen animal. Quiere decir que este alimento pues forman los alimentos estructurales, ¿de acuerdo? Son alimentos estructurales, pues contienen proteína, fuente de proteína vegetal sería, ¿no? Tenemos también la mantequilla como parte de las grasas, que también debemos consumirlo, pero no en exceso. Las papas fritas también forman parte de los carbohidratos, ¿verdad? Las papas, los carbohidratos, el yogur de los lácteos, también debemos comer yogur, pescado, también en las carnes, proteína, cereal aquí en los carbohidratos, garbanzo, tenemos también en las proteínas como en los alimentos estructurales. Tenemos las carnes también en los estructurales, alimentos estructurales. Tenemos el pimiento en los vegetales, el huevo en los estructurales, la pasta lo tenemos en los carbohidratos. Entonces, todo lo que está acá está en la pirámide alimenticia. Pues la parte verdecita, que son las frutas y vegetales, recordemos que son alimentos reguladores. Estos alimentos que tú observas aquí, que está con su nombre, son alimentos que contienen vitaminas y minerales. Lo encontramos presentes en verduras, frutas y hortalizas. Aquí en la parte amarilla también tenemos, ¿no? Van de la mano, ¿no? Las frutas y vegetales, las frutas, vegetales y los carbohidratos también debemos consumirlo en mayor cantidad, pero obviamente no en exceso, ¿no? En porciones pequeñas. Recuerden que siempre en el almuerzo estamos comiendo carbohidratos con un poquito de cada nivel, es decir, por ejemplo, consumimos arroz que pertenecen a los alimentos energéticos, porque son los carbohidratos, y comemos siempre con, de repente, pescado frito, que pertenece a los alimentos estructurales. ¿De acuerdo? Tenemos también los lácteos, las grasas, los lácteos y aquí en este caso los lácteos van juntos, ya los lácteos con el producto de origen animal, esta parte rosada con la parte celeste, pues conforman los alimentos estructurales, ya los alimentos estructurales, llamados también alimentos constructores. Encontramos los lácteos, encontramos las carnes, los derivados. Y aquí las grasas sí, pues debemos consumirlo en menor cantidad. En menor cantidad. Y aquí también las grasas forman parte de los carbohidratos, ¿no? Forman parte de los carbohidratos, de los alimentos energéticos. ¿De acuerdo?
Muy bien, de esa forma debemos consumir los alimentos, queridos alumnos. Espero que haya quedado entendida la clase. Muchas gracias por su atención, queridos alumnos.